Bueno, buenos días. Buenos días. A todas y todos, compañeras, compañeros, teólogos, todos. Bienvenidos a la Universidad Estatal a Distancia. La UNED se complace, la Vicerrectoría Académica, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera y programa de Teología, de poder hoy dar inicio, porque es de las reuniones que hemos tenido y el convenio que tenemos y los tratos a los que hemos llegado. Creemos nosotros en la UNED fielmente en el espíritu de la Iglesia Luterana. Entonces, para nosotros es un placer recibirlos acá. La UNED tiene parte de ese espíritu luterano de integridad, de igualdad, de equidad, que nace con Lutero en el 1517 y con querer hacer las cosas diferentes. Entonces, nosotros compartimos ese espíritu y prueba de eso es que aquí estamos, ¿verdad? Compartiendo parte de la teología que ustedes han hecho de vida, teología de vida y teología que se promueve con el testimonio. Entonces, hoy tenemos al pastor presidente de la Iglesia Luterana, Gilberto Quesada, que también nos va a dar un tema, y a la compañera pastora Teresa Guadamuz, que también nos va a ayudar con un tema, a Abel Moya, compañero que también nos va a aportar con un tema, y a Rodolfo Mena, que también nos va a aportar un tema. Mi nombre es Randall Trejos Alvarado, soy el encargado de la carrera de Teología de la Universidad Estatal a Distancia, y como lo dije antes, para nosotros es un privilegio que la Iglesia Luterana y la universidad estén trabajando en conjunto un tema de conciencia social y de dejar ver qué es lo que ha hecho la Iglesia en estos años. En realidad en Costa Rica pocos, pero en el mundo van a ser 499 años este año precisamente, y 500 años de la Gran Reforma Protestante, que ha hecho eco en el mundo, y desde el cristianismo o desde la cristiandad, como lo pudiéramos llamar, es sumamente importante tener una visión más holística de lo que significa los 500 años de la Reforma, y para eso es parte de este conversatorio que vamos a tener, dar a más, creo yo, conocer lo que es la iglesia, que es una iglesia muy valiosa. Y doy mi ejemplo: cuando era joven o niño desconocía el espíritu de la iglesia, desconocía, y este es un espacio para darse a conocer, para conocer más y para identificarse con lo que es la teología de la iglesia. Entonces, si quiere, empezamos por el compañero Gilberto, que nos va a hablar del contexto nacional y alcance de la reforma en teología, sociedad, política. Gracias, compañero. Buenos días, gracias Randall por recibirnos acá en la Universidad Estatal a Distancia. Sí, estamos acá con el compañero Rodolfo también de la iglesia, el pastor Abel de la iglesia y la pastora Teresa, para conversar un ratito en este día tan especial sobre la reforma luterana, principalmente hablando de la iglesia luterana costarricense. A mí me correspondería informar, compartir un poco de datos, haciendo un recorrido muy rápido, más bien desde lo que pudo ser la persona de Martín Lutero, para quien, digamos, tal vez no le conozca, nunca haya escuchado hablar de él, y así como abuelo de pájaro llegar hasta lo que somos hoy día, la Iglesia Luterana Costarricense. De nuevo agradecer este espacio, que realmente es muy rico para la Iglesia Luterana Costarricense. Significa un momento muy oportuno para seguir dándonos a conocer a todas las personas que por este medio nos puedan ver y escuchar. Me gustaría así muy rápidamente compartir que en 1510, cuando Martín Lutero, que era un sacerdote agustino, se le solicitó que fuera a visitar San Pedro, la Basílica de San Pedro, ahí en Roma. ¿Qué se podía imaginar Martín Lutero? Todo lo que iba a suceder
a partir de la impresión que él se llevó allí, en la Basílica de San Pedro, donde el Papa Leo X estaba ejerciendo, digamos, su mandato como obispo de Roma. Lutero es estudiante de teología en Wittenberg, en Alemania, donde el príncipe Federico III, por puro gusto personal y porque tenía los recursos, creó una universidad ahí en Wittenberg y empezó a jalar grandes pensadores y grandes perspectivas académicas de toda Alemania, la jaló para Wittenberg. En ese grupo de gente pensadora y gente inquieta llegó Martín Lutero a Wittenberg a estudiar. Allí hizo su teología hasta alcanzar un doctorado en teología. Allí se convirtió en profesor. Y allí en Wittenberg, habiendo regresado de Roma, empieza la gran preocupación de Martín Lutero entre lo que él tiene en su conciencia, que es una enorme preocupación por la salvación, lo que vio en Roma, que era un gran desorden, como él mismo ha dicho muchas veces, y lo que él lee o encuentra en las Sagradas Escrituras. Martín Lutero se hizo acompañar de personajes importantísimos también para echar a andar esto que luego será la Reforma Protestante. Personas como Felipe Melanchthon, que era un gran profesor, con mucha capacidad para acuñar textos, y también el mismo pintor Lucas Grana, el viejo. Luego tuvo a Lucas Grana, hijo. Ellos dos, principalmente el viejo, se encargó de dibujar todo lo que Lutero pensaba. Y ahora que veníamos de camino con Rodolfo hablando de la difusión en ese momento del pensamiento de Lutero, claro, tuvo que ver con, por ejemplo, con el tema de la imprenta, pero teniendo Lutero, o sea, siendo una tríada de pensadores y de profesionales, él con su teología, Felipe Melanchthon con la capacidad de escribir y Grana con la capacidad de pintar, dibujar, esos tres se unieron para hacer, colocar, digamos, en ese momento de la historia de Alemania, y allí, empezando en Wittenberg, colocar una información que se disparó como el viento y abarcó muy pronto muchísimos aspectos. Recordemos que digamos, lo que Martín Lutero hace el 31 de octubre de 1517, que fue quemar la bula papal que el Papa Leo le envía para excomulgarlo, claro, después de algunos años ya de disputas. Lo que Lutero hace es quemar la bula papal allí en los muros fuerita de Wittenberg, donde se quemaba la ropa de la gente que padecía de lepra, en una señal que Lutero también la dirigía muy pensada. Estamos quemando la lepra que viene de Roma, estamos quemando la bula que viene de Roma, esta carta que me excomulga, y en ese momento se inicia, digamos, una lucha campal que bueno, en la historia uno puede entrar directamente en todo lo que fue ese desarrollo de la propuesta de Lutero, la queja de Lutero. Lutero, que criticó un montón de temas, uno de los más sonados, digamos, el tema de las indulgencias. Luego, lo que a nosotros nos compete, digamos, esta mañana es hablar de que de ese acontecimiento de Martín Lutero es que surge luego lo que se llama la Reforma Protestante, que es cuando el pensamiento de Lutero empieza a extenderse y luego otros pensadores lo toman, lo retoman y lo contextualizan en Suiza, Francia, Inglaterra, qué sé yo, una serie de países allí en Europa, y por supuesto en toda Alemania. Y esto que denominamos la Reforma Protestante, que es algo que nace del pensamiento sí reformador de Lutero, y que también podríamos aventurarnos y decir que nace del pensamiento reformador de muchos cristianos y cristianas que venían ya desde muchos años atrás, y podría decirse hasta siglos atrás, que venían proponiendo siempre dentro del seno de la Iglesia Católica Romana una mirada diferente al Evangelio. Esto que inicia Lutero, que jamás imaginó él, que luego se transforma en la Reforma Protestante, esto es lo que últimamente ha abarcado el planeta entero. Es lo que Randall ahorita decía, 499 años en este 2016 y 500 años el próximo año 2017. Esta Reforma Protestante, que solo hablando del mundo luterano,
porque la Reforma Protestante surgen todas las iglesias que actualmente conocemos que no son la Iglesia Católica Romana, las iglesias protestantes, bautistas, episcopales, menonitas, moravos, etcétera, etcétera, y que también surge de la Reforma Protestante todo lo que llamamos el movimiento pentecostal, o hoy día a veces hablamos de neopentecostal. Toda esta ramificación de iglesias vienen de la Reforma Protestante, forman parte de la Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante que viene a América en los inicios del encuentro de culturas entre Europa y América, filtrados en los barcos, vienen también los y las luteranos, ¿no? Ahorita no vamos a mencionar registro de fechas de cuando habían luteranos y luteranas en América, porque si ya eran perseguidos en Europa, o sea, ¿qué iba a pasar si venían en un barco de conquista católica de España y venían filtrados en las poblaciones? Dícese que allá por el 1560 pudo haber en Venezuela presencia de alguna familia luterana. Pero bueno, nosotros no nos vamos a abocar a colocar fechas en ese sentido, sino que decir que la reforma protestante, que arrancó allá, digamos, simbólicamente el 31 de octubre de 1517, esa reforma protestante que llega a América, la visualizamos en Costa Rica, por ejemplo, allá por el año 63, donde hay presencia luterana en Costa Rica, que viene principalmente del sínodo de Missouri de los Estados Unidos. Luego de unos años de la presencia de Missouri, hubo personas, liderazgos centroamericanos, que abrazaron la propuesta por ejemplo, del luteranismo en Costa Rica, pasando, por supuesto, haciendo un sesgo aquí de reforma protestante, sin mencionar todas las demás iglesias. Pasamos, digamos, a la propuesta luterana propiamente, y tenemos que entonces contar que en Costa Rica, en el año 88, nosotros hablamos del 22 de agosto de 1988, algunos liderazgos costarricenses y no costarricenses, luteranos y luteranas, se unieron para colocar en Costa Rica una propuesta de iglesia luterana en este contexto, digamos, de la reforma protestante a nivel de todo el planeta. En Costa Rica inicia entonces la propuesta de la iglesia luterana costarricense, y los y las fundadores desde un primer momento lo que quisieron fue crear un espacio religioso denominado iglesia, que se distanciara de la propuesta católica romana, iglesia oficial en este país, y que también se distanciara de la propuesta de las iglesias pentecostales, y por qué no también de algunas otras iglesias tradicionales que seguían digamos, un lineamiento más bien tradicional, conservador. La iglesia luterana costarricense nace desde el 88 queriendo ser una iglesia contestataria, una iglesia capaz de hablar de reforma en Costa Rica, o sea, capaz de reformar la visión tradicional de otras iglesias. Es por eso que la iglesia luterana costarricense incursiona desde un primer momento, desde la década de los 80, desde su nacimiento, incursiona en temáticas que no siempre fueron abordadas por otras iglesias y que hoy día siguen siendo bandera de la iglesia luterana costarricense, siguen siendo temas donde la iglesia apuesta, digamos, a acompañar sectores. Estamos hablando de que ya desde el año 63 personas luteranas estuvieron con las poblaciones indígenas de Cabagra, por ejemplo, que luego en el año 90, cuando la lucha de la cedulación de los pueblos noves aquí enfrente de la catedral, y que lograron por fin la cedulación después de esa huelga, la iglesia luterana costarricense establece una alianza con las poblaciones indígenas noves en este proceso de la cedulación, que luego se transformaría en el programa jurídico de la iglesia luterana costarricense en defensa principalmente de las tierras que las poblaciones indígenas han perdido porque han pasado a manos de pobladores no indígenas. Pero igualmente la iglesia nace con una preocupación enorme por la población migrante, por ejemplo, en este país, con tanta población migrante principalmente de Nicaragua. La iglesia nace entonces con una preocupación por temas como el calentamiento global. Hoy día tenemos un programa de gestión ambiental que para la iglesia es importantísimo este tema, ¿verdad? Pero así la iglesia, digamos, con esta mentalidad de reformadora, reformándose constantemente, es una iglesia que acompaña una serie de temáticas que hoy mismo
mis compañeros y compañeras van a hablar, digamos, otros temas que no son comunes para una iglesia tradicional. La iglesia se ha colocado en este país, aunque sea una iglesia pequeñita, con una voz muy fuerte en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones históricamente marginadas. Por eso nosotros también tenemos la valentía de hablar de las poblaciones LGTBIQ, por ejemplo. Nosotros podemos hablar de las poblaciones viviendo con VIH-Sida. Nosotros podemos hablar de una serie de temas como el tema de la niñez, la juventud, las mujeres. Podemos hablar con mucha autoridad y podemos hablar de que es una iglesia que reflexiona constantemente estas temáticas, las alumbra a la luz del texto evangélico, un texto visto como lo vio Lutero, es decir, leído contextualmente y no manipulado. En este sentido, la Iglesia Luterana Costarricense, por supuesto que es una iglesia que ha incidido y seguirá incidiendo en temáticas complicadas en este país, como hablar, por ejemplo, de fecundación in vitro, como hablar de aborto terapéutico, como hablar de Estado laico. O sea, una serie de temáticas que están por allí, que siguen siendo temáticas tabú y que esta iglesia luterana costarricense las mira con ojo crítico, y no solo eso, sino que somos una institución que acompaña estas temáticas, reflexiona y propone, digamos, en la sociedad costarricense una visión alternativa a temas que históricamente han sido olvidados, adrede olvidados por gobiernos de turno y también adrede olvidados por las iglesias de turno, por las iglesias tradicionales principalmente. Yo quisiera como dejar aquí esta apertura para que mi compañera Teresa, el compañero Abel y Rodolfo también ahonden un poquito más en sus temas, y posiblemente al final, si fuera posible, hacemos una especie de cierre de esta temática que estamos conversando. Gracias. Continuamos. Bueno, buenos días. Es un honor estar hoy aquí. Mi nombre es Teresa Guadamuz, pastora de la Iglesia Luterana Costarricense, y voy a reflexionar hoy sobre el tema de la mujer y el liderazgo, el cual vamos a ubicar en el contexto de las comunidades de fe, en donde nuestra iglesia desarrolla los ministerios diacónicos. A las iglesias nos corresponde, en sintonía con el Evangelio, defender valores y criterios del reino de Dios anunciado por Jesús. Razón por la cual la Iglesia Luterana define sus acciones desde un fundamento teológico, una perspectiva espiritual basada en el respeto, la inclusión y la solidaridad. Hablando de mujeres extraordinarias, es justo rendir homenaje a primeras mujeres que hicieron historia en la intervención del plan de Dios para la humanidad. Mujeres, todas ellas de origen humilde, pero que llegaron a ser extraordinarias porque fueron perfeccionadas por la acción y la voluntad de Dios. En Deuteronomio 31:12 leemos: todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres, los niños y los extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que escuchen la lectura de la ley y aprendan de su Dios. Al ser la mujer una de las partes implicadas en este pacto de la ley, las mujeres podían estar presentes durante la lectura de las leyes, lo que daba muchas oportunidades de aprender. Asimismo, podían recibir preparación para ciertas áreas de adoración pública. Algunas probablemente desempeñaban servicio organizado en el tabernáculo, la sociedad, y otras cantaban en coros mixtos. A continuación, me gustaría dar algunos ejemplos de la Iglesia Luterana y sus trabajos que realiza con las mujeres en el tema de liderazgo y formación, con el propósito de crear espacios de crecimiento que permitirá poner en práctica los dones y talentos dados a las mujeres también. Por ejemplo, tenemos un encuentro nacional que se realiza todos los años,
en el mes de noviembre en el marco de la Marcha Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, con el fin de asumir nuestras responsabilidades como iglesia. Seguimos una tradición, acompañamiento a las mujeres y organizaciones que han emprendido con valentía estos procesos de equidad y hoy nos motivan a crecer en espacios de capacitación y discusión. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La violencia ha incrementado grandemente a toda la sociedad y ante este desafío se hace indispensable que la población, organizaciones, iglesias y medios de comunicación asuman su responsabilidad, especialmente ante la falta de voluntad política. Todas y todos debemos promover un cambio social, jurídico, que garantice los derechos fundamentales, humanos y ponga fin a tanta injusticia. Esta lucha contra la violencia la podemos convertir en reflexión, en propuestas y acciones de transformación social que garanticen el respeto a los derechos humanos y fomenten tanto en los hombres como mujeres el desarrollo de sus plenas capacidades y dones por el bien de una sociedad justa e inclusiva. Por ejemplo, también nuestra iglesia se da la tarea de acompañar procesos de capacitación y formación a las mujeres y, por ejemplo, en Cavagra de Buenos Aires, zona sur, estamos desarrollando, y con mujeres de la zona urbana también, desarrollamos talleres de corte y confección de uniformes escolares e implementos clericales. El Ministerio de Mujeres de la Iglesia Luterana inició en la región de Cavagra, en Cebror, Salitre, este taller en el año 2014, donde hacemos una alianza con las escuelas con el fin de que las mujeres en la comunidad se organicen y puedan estas mismas poblaciones, estas comunidades, crear los uniformes de los niños y las niñas de las comunidades. Este año continuamos dando oportunidad a artesanas de la vida en diferentes procesos de formación. Es así como a través de diferentes técnicas, cada una desarrolla los dones recibidos de su creador. El objetivo es que se empoderen y que ellas mismas descubran todo cuanto pueden lograr juntas, respetando la cosmovisión de cada una. Así, en el trabajo cotidiano, pastoral y diacónico, que descubrimos el caminar de Jesús a nuestro lado por las aldeas, colinas y ranchos de estas comunidades indígenas que ahora pueden confeccionar sus propios uniformes escolares. Actualmente, el grupo de mujeres artesanas están trabajando en implementos clericales que les proporcionan abrir espacios de creación y recreación, lo cual conlleva a reflexiones sobre temas de liderazgo y autogestión. En formación teológica también tenemos lideresas de las comunidades urbanas y rurales. El punto de partida es la vida misma de las mujeres luteranas en su contexto, donde pueden compartir su vida como mujer, su experiencia de fe, profundamente encarnada en su realidad de mujer migrante, de mujer madre soltera, de mujer madre adolescente, de mujer trabajadora, de mujer jefa de hogar. Mediante una perspectiva liberadora, una interpretación diferente de las Escrituras, nosotras las mujeres podemos entender el verdadero significado y ejemplo de Jesús en su ministerio, ya que la estructura del poder ha distorsionado el verdadero mensaje de Jesús. La Iglesia Luterana Costarricense y la Pastoral de la Mujer pronuncia a favor de los derechos humanos de las mujeres y enfatiza a las mujeres luteranas a seguir su larga tradición de defensa de los derechos humanos.
levantar su voz y acompañar en este caminar a todas aquellas mujeres y organizaciones que han emprendido con valentía estos procesos de equidad, justicia y dignidad. Además, realizamos devocionales en fechas especiales para las mujeres. Por ejemplo, la iglesia realiza devocional en espacios litúrgicos donde oramos, reflexionamos sobre el rol de la mujer en la Biblia, la sociedad y la iglesia, lo cual fortalece cada día más la creación de espacios hacia un mundo diferente, inclusivo, igualitario, en cuestión de los derechos fundamentales de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como han dicho el pastor Gilberto, la pastora doña Teresa, es un gusto estar nuevamente aquí en la UNED y se nos pedía un poco en medio de esta exposición sobre la labor de la Iglesia Luterana en medio de las celebraciones por el 499 aniversario de la Reforma y pro 500 años de la Reforma, un poco pues hablar de un aspecto un tanto especial y diferente en el ambiente religioso aquí en Costa Rica, y es el acompañamiento que la Iglesia Luterana pues brinda a las personas LGTBI. Es un esfuerzo de la Iglesia Luterana en el sentido de acompañar de una manera efectiva, de una manera inclusiva a la población diversa sexualmente, que desde ya pues hace algunos años está teniendo mucha presencia en los medios de comunicación, en el sentido de todas las reivindicaciones. Bueno, escuchamos hace muy poco en Colombia cómo fue aprobado el matrimonio igualitario. Es uno de los temas que la comunidad LGTBI pues lleva adelante en Costa Rica y también en el mundo, ¿no? Entonces muchos se preguntan por qué la Iglesia Luterana, una iglesia, acompaña a estos sectores de la manera que lo hace, o sea, solidarizándose, abriendo las puertas de una forma inclusiva. Y ahí tenemos que retrotraernos justamente a la Reforma, ¿no? La Reforma en el sentido de apertura hacia la sexualidad es evidentemente un momento importante, ¿no? En la historia de las religiones, en la historia de la fe, en la historia del cristianismo. No cabe duda que Lutero, que era un monje, recordó el pastor Gilberto, al romper con el celibato, pues crea un modelo de ser sacerdote, de ser pastor dentro de una iglesia diferente, ¿no? Porque es un contexto en el que está dominado por este mandato del celibato, ¿no? Que muchos piensan que es algo pues eterno en la iglesia, que desde los primeros momentos de la iglesia pues existió, pero en realidad no fue así, ¿no? Es algo que encontramos a partir de 1123 con un concilio en Letrán, el primer concilio de Letrán, donde Calixto II, el Papa de ese momento, pues ya comienza pues a imponer el celibato, que no encontramos en la Biblia, que no encontramos en ninguno de los textos posteriores a estos primeros escritos, ¿no? Entonces, con Lutero encontramos ese primer quiebre, ¿no? Lutero dice, se puede ser sacerdote estando casado. Es más, es mejor ser sacerdote estando casado, en el sentido de ese acompañamiento femenino, que incluso en su caso fue muy importante porque Catarina Bombora, que fue su esposa, fue vital en la administración de la obra luterana en la época del reformador, ¿no? de Lutero. Entonces, ya a partir de ahí los temas de sexualidad pues empiezan a abrirse. Obvio, si nos preguntan qué pensaba Lutero sobre la homosexualidad, pues seguramente no pensaba igual que pensamos hoy, ¿no? El mundo en sí no pensaba
sobre la homosexualidad lo que piensa hoy. No fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud decreta que la homosexualidad no es una enfermedad. Entonces, obviamente, el mundo cambia, las concepciones cambian, el mundo cambia, la iglesia cambia, ¿no? Hemos encontrado a la iglesia en diferentes momentos de la historia apoyando y llevando cruzadas de las cuales después ha pedido perdón, ¿no? Entonces, evidentemente, la iglesia también cambia. Y con respecto a la sexualidad, pues la iglesia ha cambiado en diferentes momentos, sobre todo en el papel de la mujer, del cual hablaba pues la pastora doña Teresa, y estamos seguros que la iglesia en el sentido general cambiará también con respecto a la apertura hacia las personas LGTBI. El luteranismo en específico con el tema de la sexualidad es bien rico, la amplia gama de formas de entender la sexualidad, formas de enfrentar y de enseñar y de hablar sobre la sexualidad. No es menos importante el dato de que justamente el primer estado en el mundo que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo es Dinamarca, y es un estado confesional luterano. En 1989. A partir de ahí, bueno, ya conocemos la larga lista hasta Colombia, que fue el último país, justamente en nuestro continente, que aprueba esta forma de matrimonio, ¿no? Entonces, hay mucha justificación de por qué el luteranismo, por qué el protestantismo, junto con su idea sobre la libertad de conciencia, su idea sobre la importancia de servir, la importancia de un ministerio y de un seguimiento de Jesús más centrado en las bendiciones que en las condenaciones, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos explican por qué la Iglesia Luterana pues acompaña a estos sectores de la manera en que lo hace. En Costa Rica es una iglesia, siempre decimos, muy joven, una iglesia de 25 años en una tradición de 500 años. O sea, es una iglesia muy joven, y no estamos en el contexto en el cual surgió el luteranismo. Estamos en América, con un entorno cultural diferente, muy marcado por el machismo, muy marcado por la homofobia. Pero en esta parte del mundo, pues la Iglesia Luterana desarrolla un programa de pastoral de la diversidad, donde no solamente abrimos las puertas a las personas LGTBI, sino que también les damos participación dentro de la iglesia. Por ejemplo, en este momento, uno de los miembros de esa comunidad diversa en la Iglesia Luterana es parte de su junta directiva, o sea, tiene el lugar allí donde se toman las decisiones más importantes de nuestra denominación acá en Costa Rica. Y también tenemos el caso de hermanos, hermanas LGTBI, incluso trans, que estudian en universidades, a los cuales nosotros apoyamos, acompañamos y seguimos en nuestra labor pastoral. Obvio, sabemos que en Costa Rica, que es el único estado confesional de América Latina, obviamente católico, es complejo entender la labor, la perspectiva de una iglesia que no sea la católica. Pero estamos acá, otras denominaciones como la Iglesia Anglicana en algunos momentos nos ha acompañado en este abordaje a la sexualidad de manera diferente, y estamos seguros de que como mismo cambia la sociedad, también seguirá cambiando pues la iglesia, incluso haciendo honra a esa máxima del reformador: iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? Entonces, hoy ya no somos un escándalo. Quizás hace 10 años, cuando comenzamos esta labor, éramos más incomprendidos como iglesia. Hoy, después de 10 años, pues en el testimonio incluso de aquellas hermanas acompañados, pues no somos tan extraños, no somos tan raros, sobre todo frente al testimonio de otras iglesias mucho más grandes en el mundo, en Estados Unidos, en el resto de América Latina, en Europa, que también le han abierto las puertas a las personas LGTBI. Y sobre todo frente al mensaje actual de la Iglesia Católica, en la figura del Papa Francisco, ¿no? El cual ha dado totalmente un viraje, que incluso ya vemos que tiene sus consecuencias en Costa Rica, en el discurso. Ha dado un viraje total en el discurso hacia las personas LGTBI. Todavía no aceptan
un apoyo al matrimonio LGTBI. Algunos pastores incluso últimamente, frente a algunos escándalos, hemos escuchado que han aceptado, por ejemplo, algunas leyes que promuevan que promuevan ciertos derechos a las personas LGTBI, pero hay que entender de que este no es el discurso de hace 10 años, este no es incluso el discurso de hace 3 años atrás. Este discurso ha cambiado, porque también ha cambiado la perspectiva desde el Vaticano, lo cual, por supuesto, saludamos y vemos con mucha esperanza, ¿no?, en todo sentido. Entonces, en esa perspectiva, pues, realizamos nuestra labor en Costa Rica y nos da mucho gusto ahora poder coincidir con muchos cristianos, católicos, algunos otros protestantes, que también mantienen y se atreven ya a mantener una postura de apertura hacia las personas LGTBI. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Mena Vargas, de la Unidad de Comunicación y Delegaciones de la Iglesia Luterana Costarricense. El tema que me convoca hoy se llama Reforma y Comunicación. Anteriormente los compañeros han presentado algunos ejemplos de la acción social que ilustran acciones reformadoras en la realidad costarricense, especialmente el trabajo diacónico que la Iglesia Luterana realiza en poblaciones urbanas, rurales e indígenas. Ahora, como último tema, abordaremos de reforma y comunicación, que en un país como Costa Rica los medios de comunicación existen bajo fines comerciales y políticos, no permitiendo el acceso de las comunidades y organizaciones sociales a las frecuencias de radio y televisión. Por esta razón es urgente una reforma a la legislación actual que no contempla los principios del derecho a la comunicación. Es retomar una vez más una nueva reforma protestante, la cual en nuestro contexto no es más que una reforma integral que ponga en orden los procesos de comunicación, educación, asignando las frecuencias de radio y televisión a los diversos sectores sociales, para lo cual es necesario una nueva ley de radio y televisión. Fácilmente podemos comparar las frecuencias de radio y televisión con las famosas indulgencias de la Iglesia Católica, las cuales se vendían, se venden y se compran al margen de la ley, prometiendo el reino de los cielos por internet. Un ordenamiento correcto de las frecuencias de radio y televisión en nuestro propio contexto vendrá a implementar una fuente de energía donde los dones y talentos sean la herramienta de una logística correcta hacia una sociedad inclusiva y solidaria. Costa Rica, como en muchos países del mundo, el Estado no garantiza una comunicación universal, donde el ciudadano pueda ejercer la libertad de expresión, el acceso a la información, a la educación, a la diversidad y a una planificación estratégica. Lamentablemente, la Constitución Política de Costa Rica es una legislación obsoleta del año 1954 y no contempla los principios del derecho a la comunicación. Las frecuencias de radio y televisión constituyen un bien público que debe ser administrado por el Estado y no debe responder únicamente a criterios comerciales o políticos que en la gran mayoría de los casos lo único que promueven es la violencia. Un acontecimiento muy parecido a esta concentración privada de medios de comunicación lo vendría a destapar el monje agustino, precisamente Martín Lutero, quien sería el primero en exponer públicamente su opinión con respecto a la salvación de las almas, que estaba únicamente en manos de la Iglesia Católica mediante las indulgencias. Martín Lutero pensaba que este negocio era una estafa y un engaño a los creyentes, proporcionando un enorme recurso económico a la Iglesia Católica y grupos que invertían cada vez más para proteger su privilegiada posición social y económica. Ya en el año 1517, Martín Lutero, con una rápida acción publicitaria, desafió el sistema existente, poniendo en marcha un proceso dialéctico a la conversación que en forma escrita y dio inicio a un proceso que posteriormente se le llamó la Reforma Protestante.
con tan solo 95 tesis, pudo poner en evidencia el abuso de poder de la Iglesia Católica, la cual pretendía, mediante la manipulación de las Escrituras, monopolizar la salvación, vendiéndola a altos precios. Así la Reforma Protestante nace de un periódico mural muy especial, como fueron las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania, que en esos tiempos funcionaba como un tablón público y por ende el lugar predilecto para colocar noticias importantes. Este hecho, que ahora nos parece insignificante, contribuyó a la desaparición de las tradicionales formas de debate teológico que fueron modificadas por técnicas de publicidad con materiales de fácil lectura y a bajos precios. Cabe destacar que la Biblia es la brújula que orienta a este discurso, ya que su redescubrimiento deja al descubierto su característica transformadora, auténtica y de sorprendentes mensajes. Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, convirtiéndola en el libro del pueblo, el libro de la iglesia, el libro de la escuela, el libro del hogar. Además, gracias a este esfuerzo que le llevaría toda su vida, se inició una nueva etapa en la evolución del idioma alemán moderno, permitiendo al pueblo por primera vez leer la Biblia en su propio idioma, que culminó transformando la vida cristiana desde adentro, abriéndola a la comunidad. Claramente vemos cómo este proceso de comunicación inicia una nueva visión, una visión reformada que abre paso a la inclusión, permitiendo llevar la buena nueva a todas las comunidades como un regalo de la gracia de Dios, un favor gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a tener el derecho a la información. Notamos que en la Constitución de Costa Rica falta claridad y no se contemplan los principios del derecho a la comunicación, lo cual contribuye a que la población pueda ser manipulada, desinformada, que es una práctica muy común en este país. Y al mismo tiempo ha venido esta práctica fomentando muchos errores, tanto teológicos como sociales. De igual forma como la salvación es un regalo divino de Dios, es gratuito, porque no está basada en ningún mérito, es una gracia universal donde Dios se hizo hombre en Jesucristo para beneficiar toda la humanidad. Todos han sido declarados justos a través de Él y esta invitación de gracia se extiende a todos, una verdadera buena nueva. Es así como hoy día sigue vigente el desafío de redescubrir el significado de las buenas nuevas, tanto en la Biblia como en la sociedad, donde la libertad está por encima de toda autoridad y de toda ley humana, lo cual nos recuerda que es imperativo restaurar los derechos humanos a la comunicación y a la paz. El discurso de Lutero rompe este círculo vicioso, mostrando que Dios en su gracia divina recibe al injusto y lo justifica. Nos hace libres para hacer el bien y glorificar a aquel que nos justificó por la fe. La Reforma Protestante dio inicio a una nueva época de participación colectiva, que en Latinoamérica vio su amanecer en los movimientos sociales, donde la Reforma sirvió de plataforma para nuevos vientos de inclusión en todo el mundo, dinamizando también la democracia. El derecho humano a la comunicación. Este derecho es fundamental, ya que todas las personas deben tener la oportunidad de poder defenderse, defender sus derechos, divulgar de sus actividades de manera libre y declarar que la comunicación es un regalo de la gracia de Dios, que nos permite llevar la buena nueva de la misma manera que Dios lo hace, quien se comunica con nosotros a través de su palabra, dándonos el privilegio de dialogar con Él y nos desafía a anunciar la buena nueva a todas las naciones. La gracia de Dios se ofrece y se da a través de la palabra, sin el acceso a los medios de comunicación, será imposible poder llevar a cabo esta acción de comunicación. El fundamento teológico de esta afirmación la encontramos en Mateo 24:14, que esta buena noticia del reino sea anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan.
Un desafío bíblico contundente que no solamente incluye a personas individuales, sino que también a los medios de comunicación, donde la participación de las comunidades es fundamental. Nunca podremos difundir la buena nueva si no tenemos acceso a los medios de comunicación, si no podemos hacer llegar a las poblaciones marginadas y excluidas de nuestra sociedad el conocimiento y los instrumentos que puedan ser libres y así cumplir la voluntad de Dios. La buena noticia del reino implica el uso de los medios de comunicación por parte de las comunidades, donde todas las personas funcionen en una logística correcta, empoderándose de la palabra, de la vida, de los espacios. Al no tener las comunidades acceso a los medios de comunicación, se origina todo un principio protestante que viene de la gracia de Dios en su misión transformadora para abrir paso a un nuevo proceso de desarrollo que tarde o temprano se llevará a cabo. Porque Dios mismo es absoluto y solo su palabra divina puede ostentar autoridad final. Cualquier otro absoluto que pudiera parecer no es Dios, sino un ídolo. Por lo mismo, solo las escrituras, fiel y cuidadosamente interpretadas, pueden fundamentar artículos de fe. Nadie más tiene autoridad. Es de suponer que el concepto de reforma no es una buena noticia para ciertas esferas de la sociedad que activamente pretenden perpetuar su privilegiada posición, utilizando procedimientos muy aceptados y populares como lo es la desinformación y el consumismo. Queremos dejar al descubierto la buena nueva como regalo de la gracia de Dios, donde las poblaciones del mundo y muy especialmente en Latinoamérica puedan recuperar su derecho divino a la comunicación. La idea es clara: si el pueblo de Dios no recupera este derecho humano a la comunicación, nunca será posible aprovechar los dones y talentos que tanto están necesitando nuestro mundo a este urgente llamado por la paz. Buscando en la Biblia sustento a estas afirmaciones, encontramos en Santiago 1:22 una explicación bíblica que nos insta a ser libres y luchar por una sociedad más justa e inclusiva. Santiago dice: no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarán engañando a sí mismo. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente a la ley perfecta de la libertad y permanece firme, será feliz en lo que hace. Para finalizar, quiero rescatar un pequeño texto del pastor argentino Lisandro Orlov, muy amigo de nuestra iglesia, quien en muy pocas palabras y de forma muy sencilla ilustra cómo la buena nueva es fuente de cambio y esperanza. Don Lisandro nos dice: por eso nos hemos parado en todas las esquinas de las ciudades del mundo con un folleto informativo en nuestras manos como única herramienta de transformación, porque somos una comunidad de hombres y mujeres que tienen confianza en este simple y humilde gesto de entregar un folleto. Muchas gracias. Randall. Muchas gracias a los y a las compañeras participantes. De verdad, y como lo anotaba yo al inicio, qué importante es conocer el espíritu de la iglesia. Casi podría decir, y igual lo dije al inicio, en mi juventud, que siempre viví fascinado por la teología, solo conocí una teología, la católica, ¿verdad? Muy patriarcal, muy hegemónica, etcétera, etcétera, y llegar a la teología y conocer otras vertientes, un poco más, diría yo, humanas y espirituales, y para notarlo de una manera más sencilla, es como ir siempre adelante, ¿verdad? Lo que Lutero hace es, a nuestros días, adelantarse 500 años. ¿Cuánto fue que le pidió el Papa, Juan Pablo II, las disculpas le pidió disculpas al científico que dijo que el Sol iba a girar, a Giordano Bruno? 500 años, ¿verdad? Entonces Lutero anda 500 años adelante con esto de la inclusión, ¿verdad? La inclusión de lo que hablaba el pastor, de trabajar por los derechos de los indígenas para que obtengan su cédula, estar en esa lucha constante ahí de la igualdad. O sea, es increíble
la visión que tiene la iglesia. Acá hay algo que mucha gente tal vez no comprende muy bien todavía. Tenemos una pastora, ¿verdad? Cuando yo llegué acá a la universidad y estudiaba teología y encuentro mujeres haciendo teología, fascinante. Y usted lo decía muy bien en el discurso, pastora. La mujer tiene el poder de hacer una exégesis diferente, una hermenéutica que da vida. Y para mí fue interesante empezar a leer mujeres teólogas, ¿verdad? Entonces para mí eso es como un balde de agua fresca para el espíritu de la teología. Y es algo muy nuevo también. No podemos decir que la teología hecha desde la mujer es algo de 100 años o de 200 años, cuando la mujer siempre ha sido invisibilizada, ¿verdad? Aunque hay muchos teólogos que afirman que muchos textos de la Biblia están escritos pero igual han sido invisibilizadas por el patriarcado, y eso no ha favorecido mucho, pero en buen momento que la iglesia es una iglesia de inclusión, de derechos humanos, y eso a mí me agrada mucho, lo que decía el pastor Abel, y para mí es sumamente importante trabajar con las comunidades LGTBI y trabajar los derechos humanos, del respeto, y ya eso creo que en academia está más conversado. No es una cuestión de ver qué dice o qué no dice la Biblia, no, es una cuestión de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, de que ocupamos que respeten mi orientación sexual. Eso es una cuestión de dignidad humana, no una discusión para la academia, no una discusión es derecho humano. Y desde esa perspectiva yo creo que otra vez la iglesia se vuelve a adelantar no sé cuántos años, 500, ¿verdad? Porque todavía estamos luchando por la inclusión de las mujeres, que aunque ya votan, aunque ya son sujetos o sujetas de cambio, todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Todavía hay mucho que hacer con el tema, y con nuestros hermanos de la comunidad LGTBI todavía hay demasiado que hacer. Esto está empezando, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hay que empezar, y gracias a la iglesia que se preocupa por esos temitas que están ahí, y como bien lo decía el pastor Gilberto, la iglesia está ahí haciendo esas luchas, que fecundación in vitro, otra vez la iglesia vuelve a llegar tarde, ¿verdad? Se dan los escándalos de la pedofilia, y la iglesia sale con otro discurso un poco más inclusivo, porque ya se ha venido hablando de eso, pero es parte del cambio. La iglesia luterana ha sido quien le pega el 220, por llamarlo así, a la iglesia católica, diciendo: mira, espabilate, estás haciendo un poco las cosas incorrectas, o tenés que revisarte. Yo creo que eso es un buen momento. Algún día se darán cuenta que lo del celibato, que también lo decía el pastor, hay que trabajarlo, y llegará otra vez, no sé si 300 o 500 o 600 años tarde a esa cita, igual que lo de las mujeres, ¿verdad? El sacerdocio femenino, y llegará tarde no sé más cuántos años, porque son discusiones que están ahí pegadas, pero en buen momento para las personas, para humanizar, y eso es lo que nosotros queremos hacer en la UNED, ser sujetos y sujetas de cambio, donde aportemos algo. No vamos a hacer la pomada canaria tampoco. La academia tiene que humanizar. Nosotros somos la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y esa es nuestra tarea, humanizar, y más que somos el programa y la carrera de teología, y aportar en esto para nosotros es fascinante. Que la iglesia nos brinde el espacio, para nosotros es un sueño, es un ideal. Y darle la palabra al pastor Gilberto. Gracias, Randall, por las palabras, y gracias a cada compañero y compañera Teresa por lo que se ha compartido en esta mañana. Solamente concluir quizá diciendo que de cara a los 500 años el próximo año, 2017, hay gente que a nivel mundial ha estado preguntándose sobre el famoso tema que es central en la Reforma Protestante, o digamos en la propuesta de Lutero, el tema de las 95 tesis, que es un tema que mucha gente maneja, conoce, ha oído hablar, pregunta. Un grupo de teólogos y teólogas a nivel mundial se han propuesto la tarea de construir 94 tesis, y en esto está el profesor Martin Hoffman, que es también conocido aquí en la universidad,
que ha recopilado o ha sido el editor de este grupo de tesis, 94 tesis que vienen a recoger la temática que nuestro planeta enfrenta en este momento, empezando por el mismo planeta. El cataclismo, digamos, universal de un planeta enfermo es un tema que urge a una reforma que, como dice Martin Hoffman y compañía, se trata de problematizar la reforma, y temas como la acelerada división entre el capital a nivel mundial y el incremento de millones y millones de personas pobres es un lamento que también tiene que preocupar a una problematización de la reforma o una reforma reformándose. Y así por el estilo, cada temática en este planeta que afecte la vida de los seres humanos, la vida del planeta expresada en todo lo que tiene vida, cada tema que afecte la vida, nuestro entorno, todo, debe ser tema de nuevas reformas. Allí las 94 tesis están provocándonos a reflexionar y a colocarnos de nuevo en la frontera de estas preocupaciones que están acabando con nuestro planeta, con la especie humana y con todas las especies vivas conjuntamente. Esto es una radical preocupación que nos debería llevar como luteranos y luteranas, pero que nos debería arrastrar como cristianos y cristianas, y nos debería arrastrar como seres humanos pobladores de este planeta, que nos debería preocupar esta casa común en la cual estamos colocados para vivir. Como Rodolfo muy bien lo ha dicho, Dios, el Dios de la vida, nos ha colocado a vivir acá. Agradecemos profundamente desde la Iglesia Luterana Costarricense este espacio, agradecemos este rato, esta mañana, a las personas que están aquí haciendo el aspecto técnico, y ojalá que este mensaje pueda enriquecer a aquellas personas que en algún momento nos van a ver, nos van a oír, van a compartir este mensaje. Gracias y que tengan un buen día. ¿Alguien quiere decir algo de cierre? ¿No? Ok, agradecer a los compañeros luteranos. Solo un dato que me estaba investigando. Vamos a poner acá para finalizar la presentación, ¿sí? Ok, y porque vamos a cerrar con la presentación, entonces vamos a hacer un cierre acá momentáneo y luego cerramos con la presentación. Me estaba investigando porque el dato que me da el compañero Abel me es muy interesante. En 1990 Dinamarca, 89, perdón, y en 1990 la OMS saca a la homosexualidad como una enfermedad. O sea, ahí también andan adelante. Entonces, felicidades por estar siempre un paso adelante, y a los compañeros y compañeras luteranas que nos escuchan, a los que no son luteranos, bueno, por lo menos a las luteranas, no quiero que suene muy político, pero es un orgullo, ¿verdad? Ese espíritu de humanidad, de paz, de justicia que la Iglesia tiene. Para la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, para la Vicerrectoría Académica, para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, para la carrera y programa de Teología, de verdad, repito y reitero lo mismo que dice el pastor Gilberto, es un honor, es un placer celebrar los 499 años, y para nosotros es una gran expectativa publicar sobre el tema, o lo del libro, hacer muchas cosas con la Iglesia por ese espíritu que tenemos. Después también celebramos los 501 años. Creo que es sumamente importante seguir trabajando en esta temática, trabajando en concientizar, y es parte de la tarea de la universidad, y más bien gracias por aportar. Yo creo devolver más bien lo que Gilberto dijo, creo que es como un agradecimiento mutuo, ¿verdad?, entre pares, y aportar desde la academia siempre es importante. Los vamos a dejar con la presentación que hizo el pastor Gilberto.